Jesús es nuestro gozo. Jesús es nuestra alegría. Si tenemos a Jesús, tenemos gozo. El gozo que tenemos hoy, el mundo no nos los dio. Y como el mundo no nos los dio, no los puede quitar. No nos lo puede quitar. Amén. Por lo tanto, hermanos, sigamos con ese mismo gozo en este momento, escuchando la palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Yo quiero darle gracias a Dios por su presencia, por estar con nosotros. Gracias al Señor, hermanos, porque reconocemos que si no fuera por Él, nada hubiera sido hecho. Pero le damos gracias a que Él está con nosotros en esta tierra, caminando con nosotros, dirigiendo nuestros pasos, dirigiendo nuestros pensamientos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, hermanos. Gracias a que el Espíritu Santo, desde que entró en nuestras vidas, está trabajando con nosotros, nos está enseñando, nos está mostrando, nos está encaminando, nos está guiando, hermanos, para tener triunfo y victoria en esta tierra. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por su presencia? Porque la presencia de Dios, hermanos, es la que necesitamos en esta tierra. Sin la presencia de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, no se hace nada en esta tierra. Gracias a que el Espíritu de Dios se está moviendo y se sigue moviendo, esta casa va a seguir caminando. Esta casa va a seguir avanzando. La enfermedad se va a seguir yendo. La riqueza va a seguir viniendo. La liberación va a seguir sucediendo, porque la gracia y el favor de nuestro Señor Jesús y el poder del Espíritu Santo sigue con nosotros. Gracias al Señor. Gracias a Dios. También quiero darle gracias a Dios, hermanos, por la vida de nuestro amado pastor. Yo bendigo el nombre del Señor Jesús por nuestro pastor. Nunca me imaginé, yo trabajo con él, pero en que trabajaba nunca me imaginé que iba a ser mi pastor. Porque cuando lo conocí, pues él asistió a una iglesia. Y es la iglesia de donde, hermanos, Dios lo ha levantado. Y Él se ha dejado usar poderosamente. Yo sé que el Espíritu Santo tiene grandes cosas para usted, pastor. Y lo está haciendo. Y lo va a seguir haciendo. Porque no se ha cortado la mano de Dios para bendecir su vida. Ni su cuerpo, ni a su esposa, ni a sus hijos. Dios lo va a seguir haciendo, porque Él es fiel a su palabra. Si Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, en el nombre de Jesús. Yo le doy gracias a Dios por toda la familia pastoral, hermanos. No dejemos de orar por ellos, de bendecirlos, porque necesitan mucha oración de nosotros, así como todos necesitamos también de nosotros, de ustedes, de nosotros. Ustedes necesitan oración de nosotros, nosotros necesitamos oración de ustedes, y así viceversa, hermanos. Gracias le doy a Dios porque esta iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar la palabra del Señor. Y este lugar, hermanos, es un lugar que yo le puedo llamar como Jacob le llamó en aquel entonces a esa piedra donde él durmió en ese lugar: casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar es casa de Dios, donde el Espíritu Santo mora, y es una puerta donde la bendición de Dios se derrama en este lugar. Hoy el tema, hermanos, que nos ha llevado el Espíritu Santo a escuchar es apasionados por su presencia. Yo no sé, hermanos, desde que ustedes conocieron a Jesús en su corazón, ¿cuántos hasta el día de hoy viven apasionados por su presencia? ¿Cuántos, hermanos, en el momento que necesitan buscar a Dios no les importa qué vayan a hacer, sino que dedican ese tiempo para buscar el rostro de Dios? No les importa que si no han comido, están cansados o no sé, dicen: yo ya necesito estar en la presencia de Dios, yo necesito buscar a Dios. Mis hermanos, la presencia de Dios es la que necesitamos, pero necesitamos una pasión
Porque si nosotros no estamos apasionados por la presencia de Dios, hermanos, no vamos a tener esas ganas de predicar a Jesucristo. No vamos a tener ese valor para predicar a Jesucristo. Porque en la presencia de Dios, ahí recuperamos fuerzas, ahí recuperamos ánimo y ahí recuperamos fortaleza. Y cuando nosotros predicamos a Jesucristo, hermanos, estamos predicando, estamos pregonando a que Jesús vuelva pronto. ¿Cuántos quieren que Jesús vuelva pronto? Les voy a dar un versículo, Mateo 24:1. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces, ¿estamos mal? Lo apunté mal, mis hermanos, no sé. Allí a ver si mis hermanos me ayudan. 24:1 no es entonces, ¿sí? Donde dice: y este evangelio, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 24:14, me faltó el 4, ¿sí? Me medio fui por 10 versículos, hermanos. ¿Sí? Y será predicado este evangelio, estas buenas nuevas, en el reino, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sabemos, hermanos, como dijo nuestra hermana Gaby el martes, esta profecía ya se medio cumplió, pero nosotros, hermanos, ustedes y yo y toda la gente que conoce a Jesucristo, somos los responsables para que esta profecía se cumpla por completo. Tú que has creído en Jesucristo, yo que he creído en Jesucristo, somos los responsables de llevar este evangelio a todo lugar, a todas las naciones. Entonces dice su palabra, entonces vendrá el fin. Hay muchos que dicen: Jesús ya se tardó en venir. Y es más, hermanos, quiero adelantarles que yo, cuando acepté a Cristo a los 15 años, esto me hizo a mí venir a los pies de Jesús. Que Jesús, a mí me predicaron que Jesús pronto viene. No me dijeron que Jesús salva o que perdona pecados. A mí me dijeron que Jesús pronto viene. Y con esa palabra, hermanos, se clavó en mi corazón y dije: yo quiero aceptar a Cristo. No sé qué tengo que hacer, pero yo quiero aceptar a Cristo, porque pues si viene, pues que me venga y que me lleve, porque yo sabía que el Señor viene y lleva a sus hijos, ¿sí? Entonces, segunda de Pedro dice 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra que el Señor no retarda su promesa. O sea, no está atrasado. Dice: como algunos piensan que se ha atrasado el Señor. Dice la promesa de Dios, dice que Él no retarda su promesa. Aunque la gente sienta que tarda, no tarda. Ahora, ¿cuál es el detalle, hermanos? Lo que Pedro está diciendo aquí, que algunos percibían que el Señor ya se tardó en venir. Pero dice el Señor: no, yo no me tardaba en venir. Yo no he retrasado mi promesa, sino que estoy esperando que este evangelio sea predicado a todo el mundo para que yo venga. Es más, dice el Señor: a ustedes les estoy teniendo paciencia. Por ustedes estoy parado, porque por mí yo ya estoy listo para venir. Yo ya quiero venir hoy, dice el Señor Jesús, pero porque ustedes no han predicado mi palabra, no se ha llenado de conocimiento esta tierra, por eso estoy reteniendo mi venida, porque por mí, dice el Señor, yo ya hubiera venido. Entonces les vuelvo a preguntar: ¿cuántos quieren que Jesús regrese? ¿Qué hay que hacer? Predicar a Jesucristo. Amén. ¿Cuántos aceptan este reto, mis hermanos, de predicar a Jesucristo?
lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. No solamente predicar a Jesucristo, no solamente es tirar un folleto. Predicar a Jesucristo es llevar a la gente a que consagre su vida a Jesús. Hablemos de Cristo, hermanos. Contemos la historia de lo que Dios ha hecho con nosotros. Como dijo el Señor Jesús, le dijo al endemoniado gadareno después de haber sido libre, le dijo: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver un ejemplo de Jesús, que Jesús no paraba de enseñar la palabra de Dios. El Señor Jesús, hermanos, solamente dormía. Él se acostaba, dormía y despertaba y seguía predicando Jesús. Se acostaba, dormía y predicaba, seguía predicando su nombre, seguía predicando la salvación, seguía sanando a los enfermos, seguía liberando a la gente. Porque el Señor Jesús, hermanos, para eso vino. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a leer ahí en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a ver, hermanos, estos puntos importantes. Dice 1 al 10. Y habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, repitan conmigo, jefe de los publicanos y rico, procuraba bien ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era ¿qué? De estatura pequeña. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dice la palabra de Dios, hermanos, que había un hombre ahí en Jericó que vivía escuchando a Dios hacer milagros. Él vivía en aquel lugar y había escuchado que el Señor sana, que Dios liberta, que Jesús hace milagros, que multiplica los panes, multiplica los peces, sana a los leprosos, sana a los ciegos, levanta al paralítico. Eso lo había escuchado él. Pero él, hermanos, llegó un momento que Jesús iba a entrar a Jericó, iba a llegar a Jericó. Y a él, al saber que Jesús iba a pasar a Jericó, Zaqueo, dice la palabra de Dios, que era un hombre publicano, un hombre pecador, un hombre rico, un hombre odiado por la sociedad. Los judíos no lo podían ver por dos cosas: porque trabajaba para Roma y cobraba impuestos, pero a veces abusaba. Y como con esos impuestos él era muy rico, por eso lo odiaba a la gente. Entonces vemos que este hombre, al escuchar que Jesús iba a pasar por allí, dice la palabra de Dios, en primer lugar, que él quería ver a Jesús. Dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Fíjense que era, hermanos, jefe de jefes, ¿sí?, de los publicanos, y rico. Y aquí cuando dice la palabra de Dios que era rico, es que era rico. No andaban con juegos. Era rico. Dice: procuraba ver quién es Jesús. Punto número 1. Quería él ver a Jesús. Y llegó un momento, hermanos, que dice la palabra de Dios que este hombre, al saber que Jesús iba a pasar en aquel lugar, él tenía un deseo ardiente, no solamente de verle la cara a Jesús, tenía un deseo ardiente
de tener comunión con Jesús. Él tenía un deseo ardiente, hermanos, de palpar a Jesús. Eso estaba en su corazón. Y este hombre determinó en ese momento, para ir a ver a Jesús, tuvo que cerrar el puesto de los impuestos. Y dijo: hoy no voy a cobrar. Hoy se acabó la cobranza de impuestos. Hoy se acabó los billetes. Hoy mi familia a un lado. Hoy es el día que quiero conocer a Jesús. Yo quiero ver a ese Jesús. No solamente lo quiero ver, lo quiero sentir, lo quiero palpar. Quiero ver su poder. Quiero tenerlo en mi vida. Esto es lo que el Zaqueo, hermanos, quería. No solamente deseaba ver a Jesús, como muchos quieren saber de Jesús, pero es una cosa saber de Jesús a tener a Jesús. Entonces él quería ver a Jesús. Y, hermanos, soltó todo, dejó todo, abandonó todo por tal de ver a Jesús. Y dice la palabra de Dios que en el camino tuvo muchos impedimentos. Dice la palabra de Dios que cuando él quería ver a Jesús, veía la gente, que estaba repleto de gente. ¿Y cuál era su problema de él? Que estaba chiapis, estaba chirris. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Se parecía a mí. No podía ver. ¿Pero qué pasó? Dice la palabra del Señor que él dijo: hay un árbol, me voy a subir a ese árbol. Imagínense, hermanos, un jefe de publicanos, un hombre que tenía una alta reputación en aquel entonces. Era un hombre importante, era un hombre bien vestido. Que lo vean sus amigos, que lo vean los gobernadores subiendo en un árbol para ver a Jesús. El hombre más rico hubiera cuando menos comprado un elevador para que lo suban. Ahí está Jesús. Hermanos, en ese momento Zaqueo dijo: yo voy a ver a Jesús. No me importa el dinero, no me importa mi reputación, no me importa mi mala manera. Yo sé que soy pecador, Señor. Yo sé que tengo un lado oscuro en mi vida. Yo sé que estoy mal, pero yo quiero verte. Yo quiero conocerte. Yo quiero ver a Jesús obrando en mi vida. No solamente quiero saber de Jesús, quiero que Jesús tome mi vida. Eso es lo que quería Zaqueo, mis hermanos. Por eso Jesús sabía ese fuego que ardía dentro del corazón de él. Por eso Jesús, cuando pasa debajo del árbol, dice la palabra de Dios que el Señor alzó sus ojos y lo vio a él y le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, que hoy voy a morar en tu casa. Hoy voy a vivir en tu casa. Yo quiero decirles que en la agenda del Señor ya estaba puesto la fecha y la hora en el cual Jesús iba a ir a posar en la casa de Zaqueo. El que no lo sabía era Zaqueo, pero Jesús ya lo sabía. Yo quiero decirte que si tú buscas a Jesús, o veniste en esta mañana buscando a Jesús apasionadamente, hoy es la cita divina. Hoy Jesús va a ir a tu casa. Hoy Dios dice: prepárame tu casa, porque voy a entrar a tu casa. Voy a entrar a tu vida. Te voy a visitar. Voy a hacerme presente en tu vida, porque tú me andas buscando. Y dice la palabra de Dios: y me buscaréis y me hallaréis, porque me estás buscando con todo el corazón. Yo no sé, hermanos, cuántos Zaqueos hay aquí que están buscando al Señor con pasión, con deseo, con anhelo en lo profundo de su corazón, que en medio de las aflicciones, en medio de los obstáculos, usted lo brinca. Hoy yo creo que llegaron los Zaqueos hoy a buscar al Señor. El diablo te puso oposición en esta mañana. Quizás no tenías para el pasaje, quizás tuviste problemas, quizás se te echó a perder el coche, quizás tenías trabajo, pero hoy
decidiste cancelar ese trabajo y decir, ya no más billetes, hoy necesito encontrarme con Jesús, hoy quiero conocer a Jesús, quiero ver a Jesús obrando en mi vida. Y esto es lo que sucedió con Zaqueo. Y Jesús se autoinvita y les dice, bájate porque voy a ir en tu casa. Y Jesús dice la palabra de Dios que Él bajó. Yo no sé cómo bajó Zaqueo, porque hermanos, que llegues a saber que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Creador del universo, va a ir a tu casa y tú estés en un árbol, yo no sé cómo lo harías. Si tuvieras una escalera, yo no sé cómo lo harías. No sé si te lanzarías, pero algo harías. Yo me imagino, hermanos, imagínense a Zaqueo bajándose. Yo creo que se raspoteó sus piernas o sus manos, pero se bajó. Y dice, wow, si la casa no está limpia. Imagínense, ¿les ha pasado esto cuando les dicen a ustedes, le vaya a visitar el pastor, o le va a visitar un líder, o le va a visitar, y la casa no vaya a entrar? A mí me pasa. Sí. Entonces, imagínense, Zaqueo llegó y llegó con su familia. Arreglen, hijos, el baño aquí, arreglen la sala, el comedor. Jesús viene. ¿Cuándo? Hoy viene. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús entró con sus discípulos a esa casa. Cuando Jesús entra, nunca se imaginó Zaqueo que Jesús iba a detenerse por él en primer lugar. Mucho menos se imaginó Zaqueo que Jesús iba a entrar a su casa. Cuando buscamos a Jesús apasionadamente, se va a detener por ti, porque tú le estás buscando. Cuando buscamos a Jesús apasionadamente, va a entrar a tu casa. Yo estoy de acuerdo que Jesús, figura del Espíritu Santo, figura de Jesús, entró, lo visitaron los ángeles. Dice la palabra de Dios que se sentó a comer con Abraham, porque era un hombre justo, un hombre que tenía fe, un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios, que le quería a Dios. Además se le llama el Padre de la fe. Pero entrar con un publicano, con un pecador, con un roba impuestos, con un ladrón, esto no era bien visto en aquel entonces. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, dice la palabra de Dios, y los demás estaban murmurando. Y eso es lo que queremos que usted aprenda hoy. Normalmente los que murmuran no están aquí adentro, están allá afuera. Los que murmuraban y no querían, no pensaron ni querían darle una segunda oportunidad a Zaqueo, estaban afuera. Pero no contaban con que Jesús es Dios de segundas oportunidades. Entonces los que estaban adentro era Jesús, sus discípulos, Zaqueo y su familia. Mientras los otros seguían murmurando, Zaqueo estaba disfrutando de la presencia divina, del poder de Jesús. Es que así, mis hermanos, no te preocupes por aquellos que te dicen toxanto, carga Biblia, muy religioso. No sé qué te digan, porque ahorita ya muchas cosas, pero no importa lo que te digan. Si tú estás buscando la presencia de Dios, Jesús está contigo. Y si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Normalmente, hermanos, la gente que critica, la gente que juzga, la gente que quiere ajusticiarse a los cristianos, es gente que tiene guardado mucho pecado ahí
escondido, tiene pecado escondido. Por eso son buenos para decir, se haga esto, quieren lastimar. No, mis hermanos, Jesús no hizo eso con Zaqueo. Jesús, cuando vio a Zaqueo, dice: este me está buscando, pero con todo su corazón. Este no quiere perder la oportunidad. Por eso Zaqueo, hermano, no le importó quien se burle de él. No le importó la crítica del gobernador, no le importó la crítica de los judíos, no le importó la burla, que como se suba, como se baje. No le importó su edad, no le importó su estatura, no le importó su status quo. Él dice: yo quiero ver a Jesús. Y eso lo vio el Señor. Y como lo vio el Señor, dice: este sí me está buscando apasionado. Y como me estaba buscando apasionado, no solamente le voy a dirigir la voz, no solamente le voy a dirigir la palabra, sino le voy a decir que voy a estar hoy en tu casa. Es que así prepara tu casa, porque si tú buscas apasionadamente a Dios, Dios va a entrar en tu casa, Dios va a entrar a tu hogar, Dios va a entrar a tu corazón. Porque si le buscas al Señor, Él lo va a hacer. Zaqueo estaba disfrutando de la presencia de Dios, del banquete. Ya empezó a hablar con el Señor. Entonces yo creo que hasta lo palpaba. ¿Qué tal mi Jesús? ¿Qué tal mi Señor? Qué lindo es estar. Hermanos, cuando Jesús entró, cambió el ambiente. Cuando Jesús entró a esa casa, cambiaron todas las cosas. Y para prueba un botón, dice la palabra de Dios que Zaqueo en la casa, ya con Jesús, él dijo, se paró y dice la palabra de Dios que le dijo: Señor, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Y si a alguien he defraudado o le he robado, le voy a devolver 4 veces más de lo que le he robado. Mi pregunta es: ¿quién le dio la orden? ¿Quién le dijo a Zaqueo que lo haga? Se ve a Jesús diciendo: oye, Zaqueo, ya me contaron, mira que le has robado a muchos, y sabes que yo te aconsejo que se lo devuelvas. Oye, Zaqueo, yo creo que me voy de tu casa, porque ¿qué van a decir que voy a comer con un ladrón aquí en tu casa? ¿Sí? Con un cobrador de impuestos, con un pecador. Yo creo que me voy, ahí nos vemos. Como que Jesús no dijo nada de eso, mis hermanos. ¿Qué es lo que ocasionó que Zaqueo hablara de esta manera? ¿Qué es lo que ocasionó que Zaqueo hiciera esta declaración? ¿Saben qué fue? La presencia divina de nuestro Señor Jesús. Porque cuando Jesús entra a nuestra vida, nos redarguye, mis hermanos, nos reprende, nos exhorta. Qué poder divino tenía nuestro Señor Jesús. Y yo vengo a declarar esta palabra a tu vida: que cuando tú entres a esas casas y vayas a esas personas, a veces no va a ser necesario que les digas: arrepiéntete, devuelve ese dinero, deja la idolatría, deja de ser borracho, deja de mentir. El mismo Espíritu Santo que va contigo los va a redarguir y van a decir: ¿qué tengo que hacer, mi hermano, para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer, mi hermana, para ser salva? Yo quiero ir a donde tú vas. Yo no sé dónde vas, no sé en qué lugar, no sé cuánto hay que gastar el pasaje, pero yo quiero ir. Yo quiero estar, quiero disfrutar de ese poder, de esa presencia, de ese amor del Señor. Porque, hermanos, cuando el Señor entró en casa de Zaqueo, cuando uno busca a Jesús y se encuentra con Jesús, encuentra el perdón. Cuando buscas a Jesús, encuentras la paz. Cuando buscas a Jesús, encuentras la salvación. Cuando buscas a Jesús, encuentras el perdón de pecados, la vida eterna. Cuando buscas a Jesús y te encuentras con Él, encuentras la liberación. Los brujos se van, las obras del diablo desaparecen, la enfermedad se larga, porque cuando la presencia de Dios está en tu vida, suceden muchos milagros, muchas señales y muchos prodigios. 。 prodigios. 。
Jesús entró en la casa del peor pecador. Jesús entra en la casa del más enfermo. Jesús entra en la casa de los que están bien endemoniados. Porque para el Señor nada le es difícil para deshacer esas obras del diablo. Todo le es posible. Aprendamos, mis amados hermanos, de Jesús. Jesús no rechazó como lo hicieron los judíos. Hoy en día, mis hermanos, vamos a leer el punto final de este texto. Dice la palabra del Señor, 19:8. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: ¿qué? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a tu vida, que si tú le buscas como Zaqueo apasionadamente, tú veniste buscando a Dios, tú veniste buscando a Jesús, lo vas a encontrar porque Él aquí está. Si tú le buscas apasionadamente, Él te dice hoy ha llegado la salvación a tu casa. O no solamente a ti, a tu casa, a tu familia, a tus seres queridos. Por eso Jesús, hermanos, cuando entra en una vida, ya entró en una casa. Porque dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que quiere Dios, hermanos, es que lo podemos visualizar. Si Jesús entró en ti, ten por seguro. Por eso predícale a tus amigos, predícale a tu familia, háblale de Cristo. No les rechaces. Hoy, hermanos, el problema es que los mismos cristianos a veces, hermanos, aborrecen a su familia porque toman, porque fuman. Acércate con ellos. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice al que se había perdido, aunque lo implica. Pero dice lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Lo que se había perdido, hermanos, es el amor. Si no se recupera lo que se ha perdido, no se puede recuperar al que está perdido. Primero tenemos que recuperar lo que hemos perdido para poder salvar o recuperar al que se ha perdido. Lo que se había perdido, hermanos, lo encontramos cuando la gente estaba murmurando. ¿Qué habían perdido? ¿Por qué murmuraban? ¿Qué habían perdido esas personas? El amor, la misericordia, la compasión, el entender a la gente. Es que él es un borracho. Bueno, es un borracho y tú también eras. Lo que pasa es que tú ya eres perdonado. Él le falta a Jesús para ser perdonado. Es que es un drogadicto. No importa. Es que es un ladrón. No importa. Es que van a pensar que soy. No. Es una cosa que te lleves con esa gente. Yo me llevo con gente, hermanos. Pues en el trabajo donde estoy ahí con mi pastor, pues ando en muchos lugares y a veces me toca con mecánicos, hermano. Me toca un tornero que, no sé si se lo he platicado a mi pastor, que toda su conversación son puros insultos. Que llego y me trate, y me trata de meter, sí, nos vemos, sí, véame esto, es que yo estoy apurado y le digo, pero lo voy escuchando y a veces me tengo que quedar allá porque a veces para hacerte el trabajo te tiene que hacer esperar, ¿sí? Quiere que platique con él, pero con esa gente, hermanos, aún les he hablado de Cristo. No lo rechaces, porque esto puede suceder
y va a suceder. Por eso el Señor nos dejó este ejemplo. La gente que murmuraba no le quiso dar una segunda oportunidad a Zaqueo, pero aquel que le dio una oportunidad más, lo transformó, lo cambió. Por eso, si nos apasionamos por Jesús, vamos a ver a la gente transformada, cambiada y revestida en una nueva persona. Entonces tenemos que recuperar ese amor, esa pasión por la gente, esa misericordia, esa compasión que Jesús tuvo. Jesús se juntó con prostitutas, con borrachos, se juntó con gente, hermanos, que como este hombre publicano, con pecadores. Y le decían que era bebedor con los publicanos, andaba con los borrachos. Al Señor Jesús se lo decían. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Jesús? Que Jesús anduvo con ellos, pero no se contaminó. No empezó a hacer lo que ellos hacían. Yo no sé cuántos en esta mañana se comprometen delante de Dios a seguir llevándose con esas personas. Hay muchos que no se llevan con sus padres porque son borrachos. No se llevan con sus hijos porque se apartaron y están fumando, están haciendo otras cosas. No, mis hermanos, vayan. Llévenles el amor del Señor. Aprendamos de Jesús. Y vamos a ver, hermanos, que este mundo, que esta gente, que esta ciudad va a ser ganada para Cristo. Yo no sé cuántos quieren, hermanos, en esta mañana comprometerse. Se pueden ponerse de pie y decir: Señor, yo me comprometo de ir a esas personas. Que vayas con esas personas. Sabes, quiero decirte en este momento, mucha gente critica: este es un gran pecador, este es un vil pecador. ¿Saben quién debería de ser el mejor amigo de ese pecador? No es otro pecador. Ese pecador necesita un amigo que lo lleve a Jesucristo. Ese pecador necesita de ti, necesita de mí. Porque Jesús no vino por los sanos, vino por los pecadores. Es que así, mis hermanos, ve a tu hija, ve a tu hijo, ve a tu familiar, ve a tu amigo, y no importa si está tomando, tú busca la manera, o el día que esté bien, ¿sabes qué? Quiero hablarte de Cristo. Yo sé que tú haces, es que yo hago de esto, no importa, yo quiero hablarte de Jesús. Pero hermanos, vayan con la presencia de Dios, porque el que lo va a cambiar no son ustedes, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si tú quieres hacer este compromiso, repite conmigo esta oración. Padre, en esta mañana me comprometo, Dios, a no rechazar a la gente que aún no te conoce. Te pido que me perdones, Padre, las veces que lo he hecho. Los he rechazado, los he tenido en poco valor. Pero Señor Jesús, yo quiero aprender a hacer las cosas, a predicar a Jesucristo como tú hiciste con Zaqueo. Voy a ir a esas personas y que tu presencia me acompañe. Y en el nombre de Jesús hay un cambio y una transformación en esas vidas donde tú me lleves a predicar este bendito evangelio. En el nombre de Jesús, ayúdame a ser un pregonero de Jesucristo. Te lo estoy pidiendo en el nombre poderoso de Jesús, y te doy muchas gracias. Amén. Amén. Tú has hecho un compromiso con Dios, pero también yo sé, hermanos,
Que hay gente que vino apasionada por la presencia de Dios y necesita a Jesucristo en su corazón. Si tú como Zaqueo quieres ver a Dios obrando en tu vida, necesitas entregar tu vida a Jesús. Ábrele tu corazón y en este momento abre tu boca y haz esta declaración en voz baja. Repite conmigo esta oración diciéndole a Jesús de esta manera: Señor Jesús, estoy delante de tu presencia y quiero pedirte, Padre, que perdones todos mis pecados. Reconozco que tú derramaste en la cruz del Calvario tu sangre y pagaste el precio por todos mis pecados. Hoy me arrepiento voluntariamente y te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres a morar dentro de mí y cambies y transformes mi vida como lo hiciste con Zaqueo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén. Amén. Si alguien en esta mañana, hermanos, aceptó a Cristo Jesús en su corazón, hizo esta oración, repitió conmigo esta oración y viene por primera vez, hermanos, le voy a invitar a que me levante la mano así alegremente y me diga: hermano David, yo acepté a Cristo, yo hice esta oración, yo quiero que ore por mí. Pase, mi hermano. Todo aquel que aceptó a Cristo, pase aquí adelante. ¿Sí? No sé quién más, quién aceptó al Señor Jesús. Todos los que están aquí, hermanos, son salvos. ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien hizo esta oración por primera vez, hermanos? Aún los que nos ven por las redes, hermanos, si tú hiciste esta oración entregando tu vida a Jesús, quiero decirte que hoy ha entrado la salvación a tu casa. Vamos a darle gracias, hermanos, por todos aquellos que aceptaron a Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque la salvación, Señor, hoy ha llegado a la casa de mis hermanos. Por haber, Señor, entregado su vida a ti, por haber pedido perdón por sus pecados, declaramos, bendito Padre, que hoy tienen salvación y vida eterna. Los bendecimos en el nombre de Jesús y queremos darte muchas gracias, Señor, por habernos hablado en esta mañana. En el nombre de Jesús, todos decimos amén.